Según lo informado por el Ministerio de Salud, la positividad nacional alcanzó un 15,42%. Esto mientras en el país solo quedan 180 camas críticas. Al respecto vamos a conversar con la doctora Vivian Luxinger, académica del programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estamos preocupados por la cantidad de casos que hay en nuestro país, sobre todo por la positividad que alcanza este 15,42%. ¿Qué significa, doctora? Muy alto. Eso significa la cantidad en porcentaje de 100 que se analizan, se detectan 15 positivos. Eso en porcentaje, pero eso lo que indica que es una fracción muy alta, es decir, que hay muchos infectados. ¿Se sabe más o menos el rango etario de las personas que se están infectando y que dan cuenta de esta positividad? La proporción varió y ahora es mayor en los menores de 60 años, un poco distinto de lo que era Claro. por lo menos en esta época o al principio del semestre el año pasado. Se ha desplazado a los menores de 60 años y eso tiene que ver probablemente con la movilidad, con que no están vacunados, hay varios factores ahí. Claro, además que efectivamente la población mayor está incluso inmunizada con la segunda dosis, tiene menos probabilidad de contagio. Sabemos que obviamente con la vacuna nos podemos contagiar igual. La idea es hacer un cuadro menor. Sin embargo, hay muchísima gente trabajando, lo vemos todos los días en las calles de Santiago. Se producen, por supuesto, contagios en el trabajo, se producen contagios todavía en reuniones sociales, independiente, más allá de las cuarentenas que vamos a ver, en definitiva, qué resultado van a tener, porque en alguna parte la gente se está contagiando. Sí, y la transmisión es de persona a persona, eso es súper fácil, así que la transmisión depende del comportamiento de las personas. Si las personas se están juntando, ya sea por trabajo, por reuniones sociales, etcétera, tienen la posibilidad de infectarse. Entonces, una cosa es el trabajo, porque en realidad hay actividades que no pueden disminuir, pero aún así, en esa situación, hay un montón de medidas que se pueden implementar para disminuir el riesgo de infección. Y por otro lado, las reuniones sociales, la verdad es que a esta altura yo no entiendo cómo las personas insisten en reunirse sin sopesar el riesgo para la persona y para todo el resto. Eso es realmente impresionante. Sí, totalmente. Hay problemas de trazabilidad, han denunciado desde, o sea, algunos expertos de universidades que justamente trabajan en trazabilidad, que dicen que sobre todo en el sistema público los trabajadores que les corresponde hacerlo ya no dan más y que el gobierno no estaría inyectando los recursos necesarios para hacer esta trazabilidad. ¿Cree que por ahí también tenemos un problema? Sí, absolutamente. La trazabilidad nunca ha sido muy óptima en lo que es la pandemia, pero ahora ha sido bien dejada de lado y yo creo que eso es por razones prácticas, en el sentido ahí las personas están destinadas a la vacunación, a la atención clínica y no hay más personal. Entonces, mientras no contraten más personal que tiene que estar capacitado para hacer la trazabilidad, esto es muy baja y la verdad es que no ayuda para nada a controlar la epidemia, porque si tú no haces la trazabilidad, no identificas quiénes fueron los contactos, no puedes seguir a los contactos. Y también hay que hacer un llamado a las personas, una solidaridad malentendida, creo yo, esto de no decir quiénes son los contactos, porque también he escuchado que preguntan y niegan los contactos, no saben, no los conocen, no saben los teléfonos, etcétera. No están ayudando ni a esas personas ni al resto de la población. No es una adecuada solidaridad. Entonces, evite reunirse y si se reunió, por lo menos, sea responsable y notifique los contactos. Claro, en el fondo que se asuma el resultado de la irresponsabilidad. Hay personas que prefieren ocultarlo porque se sienten obviamente responsables de la enfermedad de otro, que no sabemos cómo va a responder. Acá hay personas muy jóvenes que han muerto en las últimas semanas y otras que están intubadas en diferentes hospitales y clínicas de nuestro país. Cada vez más jóvenes y que de acuerdo a algunos especialistas tendría que ver con las nuevas variantes. Se ha detectado incluso una más reciente en las últimas horas en Brasil. ¿Qué relación podría tener esto, doctora? Mira, lo que pasa es que si estas variantes tienen mayor transmisibilidad, se transmiten más fácil y son las personas jóvenes las que se están movilizando, las que se están juntando. Obviamente se van a infectar con las variantes. No es que esta variante sea en particular que le tenga predilección por las personas jóvenes, sino que las personas jóvenes se están exponiendo. Y la vacuna, de alguna otra manera, yo creo que algunas de ellas van a igual proteger, por lo menos en parte, respecto a esta infección. Pero yo creo que tiene que ver más bien con las actividades. Son los que se están exponiendo porque se están movilizando, porque están teniendo reuniones sociales. Entonces son los que se
infectan. Doctora, usted me decía el contagio acá se produce de persona a persona, entonces en muchos casos existe la irresponsabilidad. Bueno, cuando esto comenzó, incluso la OMS entregaba una información que hasta el día de hoy ya está desmentida porque no se sabía sobre este nuevo virus y se comenzó a hablar de todas las formas de transmitirlo. Ahora se pone el énfasis en los aerosoles, que es lo que nosotros emitimos y por eso es tan importante el uso de mascarillas, la ventilación, etcétera. Sin embargo, se habló mucho en algún minuto del contacto o la transmisión a través de la superficie. Y estamos todo el día tocando, por ejemplo, el botón del ascensor, abriendo puertas, etcétera. Independiente de que estemos usando alcohol, ¿se mantiene algún riesgo o finalmente, de acuerdo a lo que se ha recabado hasta ahora, el virus en superficie se mantiene durante un tiempo menor que haría que nos contagiemos menos? Sí, mira, cuando yo hablo de persona a persona me refiero a que una persona está excretando el virus y ese virus va a llegar a otra persona, que puede ser directo, cercano, una persona a otra, pero también puede ser lo que tú llamas a través de los aerosoles, y eso es muy correcto, eso existe, existe la transmisión. Uno emite partículas y dentro de esas partículas va de saliva, etcétera, va el virus, y a través del aire puede llegar a otras personas, por lo tanto, no es que solamente esté yo al lado de la otra, sino que si estoy en un lugar cerrado en que no hay recambio de aire, también a través de los aerosoles las otras personas se infectan, eso está absolutamente documentado. Y respecto a la superficie, lo que pasa es que es una posibilidad de transmisión, por supuesto que es una posibilidad de transmisión, bastante menor que las otras, pero si la persona está infectada, excreta secreciones, se toca, por ejemplo, la mano, la boca con las manos, la nariz, la boca con las manos y toma contacto con las secreciones, después tocas un objeto, dejas esas secreciones con virus en ese objeto, llega otra persona, toca ese objeto y después se toca la nariz o la boca, se puede infectar. Pero hay varios factores que disminuyen ese riesgo porque la exposición a la luz ultravioleta, al sol, al calor, etcétera, lo que vamos matando, que en realidad lo más correcto es que el virus va perdiendo su capacidad de infectar. Y por eso es menor el uso de detergentes, jabón, alcohol, rompen la membrana del virus y por lo tanto deja de ser infectivo. Entonces bastante menos, pero no quiere decir que no exista. Sí. Bueno, es clave la trazabilidad, es clave ser sinceros e informar cuando tenemos síntomas. Primero, ir a hacernos un PCR, o sea, sí o sí, si tenemos síntomas, sabemos que puede haber otros virus en circulación, pero siempre hay que descartar por nosotros, pero sobre todo por los demás y notificarlos en caso de, por supuesto, estar enfermos. ¿Por qué? Porque lo que quisiera saber, y que usted me puede responder, es una persona que está infectada y no lo sabe, ¿a cuántas personas más en promedio puede infectar? Mira, eso se habla en números, en modelos, se dice que es un y tanto, o sea, alrededor de 2 personas, pero la verdad es que hay personas que son capaces de infectar a muchos más. Y eso depende de la actividad. Si yo estoy infectada y excretando y estoy en mi casa y no tengo contacto con nadie, voy a infectar a cero, a nadie. Pero si estoy infectada y me estoy paseando, me estoy reuniendo con otras personas, puedo infectar a las 10 o las 20 con las que me junté. Sí, sí, eso es complejo y tiene que ver con sobre todo las personas que se siguen moviendo, porque estamos viendo que independiente de que volvimos a la cuarentena, efectivamente mucha gente sigue trabajando, además de las reuniones sociales no autorizadas que en muchos casos también se siguen realizando. Lo vemos, incluso hemos visto hasta carabineros y militares involucrados en fiestas clandestinas. O sea, lamentablemente también hay un mal ejemplo, hay una sensación de relajo también, como que esto ya hubiera pasado, se produce una fatiga pandémica, como le llaman también. Sí, eso es un fenómeno psicológico. Obviamente uno, no sé, pues quiere juntarse, quiere salir, etcétera, pero la situación no está para eso. Así que ahí hay que reforzar un llamado a la autodisciplina, al esfuerzo individual que tiene que ver tiene un impacto social. Así que hay que hacer nuevamente un esfuerzo. Estamos en una situación muy, muy crítica y el virus está ahí. Si el virus no se ha ido y va a aprovechar todas las instancias que nosotros le demos para transmitirse. ¿Cómo evalúa usted la comunicación de riesgo en el gobierno? Se apunta mucho a lo bien que han dado la campaña de vacunación, más que poner el foco en la gravedad de lo que estamos viviendo en cuanto a contagios. Y la idea no es, por supuesto, alarmar a la población, pero bueno, en realidad sí, la situación es alarmante. Quizá habría que poner el foco en eso, en la cantidad de contagios, en el mal comportamiento que está habiendo, más allá de que efectivamente hay que seguir incentivando a la gente a vacunarse, sobre todo por estos días, ¿no? Ya tuvimos que interrumpir un proceso eleccionario. ¿No habría que quizá enfocarse por ese lado comunicacionalmente? Sí, yo creo que ahí se cometieron varios errores. Por el tema de la vacuna, por ejemplo, yo creo que fue muy entusiasta el recibimiento de las vacunas y no fue
junto con la información clara de que en realidad las vacunas no es instantáneo y no es lo único que va a controlar la epidemia. Hay que recordar que hay gente vacunada que se infecta y hay que recordar que las vacunas demoran en desarrollar la respuesta inmune que nos ayuda a defendernos de la infección o de la enfermedad. Y creo que ahí hubo error. También creo que cuando hubo los permisos de vacaciones se debió haber sido más claro en el sentido de que el permiso era para desplazarse, no para hacer cualquier cosa. Y creo también que había una sensación de repente, ha sido como incoherente para mi gusto, de repente hemos estado demasiado bien y a los pocos días estamos muy mal. Y eso yo creo que genera una desconfianza en la información. Debería haber sido más parejo, que en realidad nunca hemos estado bien, nunca hemos estado, como digo, claro. hablan de primera y segunda y tercera ola, pero nunca hemos estado en la orilla, hemos estado siempre en medio del mar, hemos tenido un montón de casos diarios, o sea que así sin olas no hemos estado nunca. De hecho, también llama la atención cuando se habla de hacer el último esfuerzo, llamar a la población a hacer el último esfuerzo, que eso suena como algo un poco cortoplacista. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esto, independiente de que el MinSal hable de una inmunidad de rebaño para el 30 de junio, eso no significa en ningún caso que haya que bajar los brazos, tampoco tenemos la certeza de que la inmunidad de rebaño se va a producir en esa fecha todavía, por supuesto que estamos conociendo sobre la marcha cuál es el resultado que van teniendo las vacunas, pero sobre todo porque se viene luego el desafío de hacer el llamado a inocularse a la población que quizás es más difícil de convocar y que son los jóvenes. Sí, yo creo que hay que ser bien realista, o sea, el hacer el último esfuerzo para salir de esta situación tan crítica que estamos viviendo, que realmente es crítica. Y lo otro es que hay que pensar que vamos a tener una nueva situación, o sea, vamos a seguir con el uso de mascarilla, no piensen que hacer el último esfuerzo significa que después vamos a empezar a reunirnos como hacíamos antes o que vamos a dejar de usar mascarilla. Eso no es así y eso va a ocurrir, vamos a tener que seguir haciéndolo por harto tiempo. Pero lo importante es salir de esta situación crítica, que tenemos una cantidad enorme de infectados, una cantidad enorme de enfermos, que obviamente toda capacidad hospitalaria tiene su tope, así que ese es el punto. Sí. Y ese es el gran esfuerzo ahora de salir de eso. Disculpe, cuando usted dice que probablemente vamos a tener que mantener un cierto ritmo de vida distinto al que llevábamos antes y a utilizar siempre la mascarilla durante harto tiempo, ¿a qué se refiere con harto tiempo? Porque acá tampoco sabemos, quizás todos los años nos vamos a tener que vacunar contra el COVID-19, no sabemos si todos los años nos vamos a encontrar por ahí con variantes complejas y que nos hagan pasar por situaciones que no nos van a pillar tan mal parados como antes porque tenemos la experiencia, pero que pueden ser graves de todas maneras. Sí, bueno, ahí entramos en el término de las especulaciones, porque la verdad es que no tenemos ninguna bolita mágica para saber cuándo vamos a terminar con esto, y como te decía, depende mucho del comportamiento de las personas. Pero en nuestra experiencia con otros virus respiratorios, yo creo que este coronavirus o los otros coronavirus van a estar circulando constantemente entre las personas, va a ser como el virus influenza, yo creo que vamos a tener que revacunarnos constantemente. Y el uso de mascarilla yo lo veo, por lo menos, siendo muy optimista, yo creo que un semestre más y quizás más. Pero eso va a depender del comportamiento, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial de la epidemia. Sí. Pero yo creo que son hartos meses más que vamos a tener que usar mascarilla y tener algunas restricciones en las actividades. Yo creo que hay que acostumbrarse a vivir con... Sí, y yo creo que por ahí también hay lecciones a aprender. Hay otros países donde en definitiva la población es bastante responsable y, por ejemplo, no salen de su casa sin mascarilla cuando tienen una gripe, por ejemplo, un resfrío o cualquier enfermedad, porque no quieren contagiar al resto en el trabajo o en el transporte público. Así que por ahí el uso de mascarilla lo podríamos dejar incorporado, quizá no para todos los días una vez que esto pase, pero sí para esos casos. Muchísimas gracias, doctora Vivian Luxinger, académica del programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros. Muy interesante. Que le vaya bien. Gracias, buenos días.